Si hay dos, está bien, pero tienen que joder en menos de 15 minutos cada. Qué mucho. Volando. O sea, igual siempre les hago preguntas a todos. Por mí, o sea, siempre hay una nota que poner. Entonces, pueden pasar. ¿Qué? Aunque las citas se van a igual. Ahora las citas sean voluntarios. Si no, yo lo elijo. Y lo elijo con el otro. ¿Cuál es tu equipo? Y el problema es que creo que la siguiente semana ya se cierra la relación continua, ¿no? Pero esa posición era para la S. Para el S3. Igual voy a ver qué dice el capas. Igual yo siempre tengo un Excel. De ahí, de ese Excel, acomodo en mis capas. Nada más. No, en ese caso, lo único que vamos a hacer es preguntarte a Tengo uno claro nada más. Se volvió. ¿Dónde se volteaba? Eso no. Un circulito de arriba. Se volteó. De arriba. ¿Dónde está? Un circulito de arriba.
Tecnología para mí. Creo que nos ayuda a hablar. Listo, pero tiene que dibujar o falta una foto y Ay, qué bien. Sí, claro. ahora sí, todo tiene razón. Aunque creo que mejor dejar al revés, creo. Porque no, ustedes pueden ver bien. Yo no veo bien. Yo no veo bien. Ah, la pizarra. ¿La pizarra? Ah. Por el niño. Ah, ya. Aprendido. O si no baja Al revés, creo. Ahí mejor, creo. Ajá. Ya. ¿Empezamos, maestro? Para... un cuerpo sin hormonas es como una orquesta sin director. Buen día, maestro, buen día, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer los temas clínicos de esta semana y los vamos a dividir en los siguientes contenidos o el siguiente contenido. Primero se va a exponer lo que es el Hashimoto, en este caso el panhipopituitarismo, el síndrome de Schiller, y luego pasaremos al hipertiroidismo y hipotiroidismo. Bien, para conocer todo lo que abarca la fisiología de este tema, es importante centrarnos en un eje. ¿Cuál es ese eje? Eje hipotálamo-hipófisis. Pero primero debemos reconocer qué sustancias participan en estas, y es por ende que traemos aquí a las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas, y de acuerdo a su naturaleza química podemos dividirlas en peptídicas, amínicas o esteroideas. Cuando nos referimos a esteroideas, son aquellas hormonas que derivan del colesterol. Y bueno, memotecnia, ¿no? Bueno, entre las tres hormonas, las peptídicas, las amínicas y las esteroideas, las más abundantes son las peptídicas. Y entonces, si yo como estudiante, no sé, quiero aprenderme para un examen, sería conveniente aprendernos las esteroideas y las amínicas, ¿no? Entonces empezaremos con las esteroideas. Las hormonas esteroideas, ¿a qué nos suena? A grasa, ¿no? Colesterol, grasa. Entonces, vamos a tener 5 hormonas esteroideas. Y si tú te derramas aceite en la ropa, ¿cómo lo eliminas? Con ACE, ¿no? Entonces, tu memotecnia va a ser la aldosterona, el cortisol, el estradiol, la progesterona y la testosterona. Ahora, si nosotros nos pasamos a las amínicas, son aquellas hormonas que derivan de los aminoácidos. Y acá también tenemos otras memotecnias, que en este caso, ¿te acuerdas del código genético? ADNSTT.
Porque, bueno, TT justamente es una de las dos hormonas que hablaremos a profundidad en el síndrome de hipertiroidismo, o bueno, la enfermedad de hipertiroidismo. Las hormonas amínicas pueden pasar por dos procesos. La primera es una aromatización y la otra la hidroxilación. Aquí vamos a tener a la adrenalina, a la dopamina, a la noradrenalina, a la serotonina, a la T3 y la T4. T3, triiodotironina, y la T4, tiroxina o también tetraiodotironina, ¿no? En este caso vamos a abarcar un poco más la fisiología de estas hormonas. ¿Por qué? Porque estas pueden estimular, tener un efecto estimulador, estimular o inhibir. Cuando hablamos de estimular, vamos a tener a las dos hormonas protagonistas, que es la adrenalina y la dopamina. La adrenalina va a trabajar con B1, B2. ¿Cómo te acuerdas? AB. En este caso va a trabajar con un receptor. Cabe recalcar que estos no trabajan con un receptor de membrana. ¿Por qué? Porque son hormonas derivadas del colesterol. Entonces, recordemos biología celular, nuestra membrana celular está formada por fosfolípidos. Entonces, esos tienen receptores nucleares. Y recordemos las clases anteriores, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál era el receptor nuclear de, en este caso, la aldosterona? Los mineralocorticoides, ubicados en el núcleo. Es porque presentan, en este caso, o son afín a los lípidos, ¿no? Ahora, volvemos nuevamente a las amílicas. Estas sí son, van a tener receptores de membrana, receptores asociados a proteínas G. Es por eso que la adrenalina va a tener un efecto estimulante, puede ser B1, B2, que van a trabajar con la subunidad alfa S de la proteína G, mientras que la en este caso, la dopamina va a trabajar con la D1 y alfa S también. Recordemos con quién trabajaban, a quién estimulaban, a la adenilato ciclasa, que va a convertir en este caso ATP a AMP cíclico, ¿no? Ya tema visto anteriormente. Ahora, si nos vamos a los efectos inhibitorios, vamos a tener a la noradrenalina y a la nuevamente a la dopamina. La noradrenalina va a trabajar con, acá vamos a poner noradrenalina y dopamina, perdón. La dopamina aquí trabajaba con D1, acá va a trabajar con D2 y la noradrenalina va a trabajar con alfa 2 en su efecto inhibitorio. Estas, como van a trabajar con un efecto inhibitorio, ya no van a trabajar con alfa S, sino con alfa I, pero igual van a, en este caso, inhibir a la adenilato ciclasa y van a disminuir el AMP cíclico. Y nosotros cuando recordemos a la, hacemos un FIBA y recordemos a la noradrenalina, esta también va a trabajar con la subunidad alfa Q de la proteína G, estimulando a, en este caso estimulando a la fosfolipasa C y justamente trabajando y convirtiendo a PIP2 en IP3 y en DAG. Este es punto clave para comprender en este caso cómo funcionan las hormonas y también el contenido general de este tema. Bien, vamos a tener bien, o pueden separarlo para que se note mejor. Ya, habíamos dicho. Ponerlo, háblalo con un PowerPoint o eso a abrir el es más sencillo. Okay. Ya, bien, acá teníamos a nuestro protagonista que era el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Nosotros vamos a tener el hipotálamo en el cual vamos a encontrar diferentes núcleos. Por ejemplo, tenemos al núcleo supraventricular, que más adelante se tocará a fondo con algunas hormonas que explican las diferentes enfermedades de esta semana. Núcleo supraventricular. Y acá también vamos a tener como una memotecnia clave para aprendernos a un cuarteto de, en este caso, de núcleos, que es Dubai. Por ejemplo, aquí vas a tener a la dentromedial, a la ventromedial, al arcuato, núcleo arcuato, y obviamente no es así, sino para hacerlo más didáctico, porque algunas tienen otra forma más específica, y al núcleo infundibular. También vas a tener a núcleos que son preópticos y a los supraópticos, de los que vamos a profundizar en las fisiopatologías, ¿no?
Estos van a estar unidos gracias al tallo hipofisiario y también con la hipófisis. En la hipófisis, recordemos que nosotros teníamos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Cuando hablamos de la hipófisis anterior, es también conocida como la adenohipófisis. Y cuando hablamos de la hipófisis posterior, la neurohipófisis. Entre ambas hipófisis, la de mayor proporción en este caso es la adenohipófisis. Aquí vamos a encontrar dos plexos de capilares, un plexo capilar primario, porque estas van a estar unidas. Vamos a encontrar, bueno, antes de los plexos debemos recordar que vamos a tener neuronas de soma grande y de soma pequeño. Las neuronas de soma grande generalmente van a salir del núcleo, en este caso supraventricular, y las neuronas de soma pequeño de las preópticas, ¿no? Soma pequeño quiere decir cuerpo pequeño, recordemos también en este caso, estructura de una neurona. Y las de soma grande tienen un cuerpo más grande, ¿no? Okay. Y generalmente se va a la neurohipófisis. Pero encontrábamos dos plexos capilares, un plexo capilar primario a la altura de la, en este caso, tallo de la hipófisis, y un plexo capilar secundario en las células que encontramos en la hipófisis, que se explicará más adelante. Bueno, teniendo ya un contexto de manera general, lo que es este eje, vamos a proceder a explicar la fisiología y la fisiopatología del síndrome de Sheehan. Bueno, para comenzar nosotros tenemos lo del hipotálamo y la hipófisis, que ya ha sido explicado por la compañera. Sí, bueno, el hipotálamo como tal se va a encargar de producir hormonas quienes van a estimular en la hipófisis, las cuales van a seguir sintetizando más hormonas, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando ocurre una enfermedad a nivel del hipotálamo o a nivel de la hipófisis? Si hay a nivel del hipotálamo, se puede decir que es un hipopituitarismo de manera primaria. Este de acá, no, de manera secundaria, porque va a afectar directamente al hipotálamo. Pero si nosotros tenemos el hipopituitarismo que afecta a la hipófisis, va a ser de manera secundaria. Bueno, con ese concepto pasamos nosotros que tenemos ahora el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan primero se caracteriza por ser un panhipopituitarismo de manera secundaria. Al decir pan, etimológicamente nosotros decimos que engloba a varios. Y en este caso, efectivamente, vamos a tener nosotros que en la hipófisis vamos a tener una disminución de la secreción de las hormonas. Este de acá se puede decir que es secundario porque va a afectar de manera directa al hipotálamo, quien indirectamente va a afectar a la hipófisis. Consiguiendo con esto, vamos a nosotros tener que en un proceso, para que se ocurra esta enfermedad, vamos a tener el parto. En este parto nosotros vamos a poder clasificar este síndrome de Sheehan, pues para que se considere de manera grave, vamos a tener que tener una hemorragia mayor a 1000 mililitros de sangre. Con consecuente de esto vamos nosotros a tener que va a haber una disminución de la PRL, que viene a ser una hormona la cual se va a sintetizar durante este proceso. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico que nosotros vamos a poder apreciar para esta enfermedad, vamos a tener que la persona va a sufrir amenorrea. La amenorrea va a ser consecuente puesto que acá las hormonas sexuales, tales como la LH y la FSH, van a verse afectadas por la enfermedad ya mencionada. Además que vamos a tener nosotros que va a tener intolerancia al frío y bueno, su diagnóstico, para que nosotros podamos observar que esta enfermedad efectivamente sea el síndrome de Sheehan, vamos nosotros a tener primero el hemograma. Si la persona tiene una anemia, puesto que va a tener una disminución del volumen sanguíneo. Además se le va a realizar una resonancia magnética. La resonancia magnética va a consistir en visualizar de manera con rayos X, por así decirlo, el tamaño o la forma, por así decirlo, de la hipófisis, como se encuentra. Y bueno, como consecuente de esto, nosotros vamos a tener la silla turca va a encontrarse, por así decirlo, vacía. Esto como consecuente de la enfermedad. Y bueno,
Esto de acá va a desencadenar una isquemia, una necrosis isquémica hipofisiaria, puesto que acá las células van a ser inducidas a realizar la apoptosis, que finalmente va a terminar en una necrosis. Bueno, ahora, sin nada más que decir, del pase para que explique la fisiopatología. Bueno, como mencionó mi compañero, vamos a tener una hemorragia severa, que se considera cuando tenemos una pérdida de sangre mayor a los 1000 mililitros. ¿Y por qué se da? Bueno, al tener una hemorragia severa, vamos a tener, o sea, no va a llegar el flujo sanguíneo adecuado a nuestra adenohipófisis. ¿Y a quién va a afectar más? Más que todo va a afectar a la adenohipófisis, que está está irrigado por el sistema porta. El sistema porta se llama sistema porta porque normalmente tenemos el flujo de arteria, capilar y vena. Pero en cambio en el sistema porta, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener arteria, capilar, vena, capilar y una vena. Ese sería nuestro sistema porta, el sistema porta de la hipófisis, el cual va a estar por estas zonas mayormente y va a haber una hiperplasia. ¿Por qué va a haber una hiperplasia? ¿Por qué? Porque en el momento del parto va a haber una secretación de la progesterona, que lo va a secretar nuestra placenta. La progesterona se va a secretar y va a actuar a nivel del hipotálamo. Es por eso que es un panhipopituitarismo secundario, porque actúa a nivel del hipotálamo. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Pues va a inhibir, la progesterona va a inhibir a la dopamina. Antes mencionamos que la dopamina era la que inhibía la prolactina. A la progesterona, al inhibir a la dopamina, va a estar estimulando a que se produzca la prolactina. Pero al haber una sobreestimulación de la prolactina, va a haber nuestra hipófisis va sufriendo una hiperplasia. ¿Y qué factores contribuyen a esto? Pues puede contribuir también que, o sea, se ha visto que en algunas pacientes mujeres la silla turca es muy angosta. Y esto contribuye a que, o sea, imagínense que los capilares, la vena, todo esté por acá, y esto sea más angosto y esto se anche. Contribuye a que haya como si sea una disminución de la irrigación del sistema porta en nuestra querida adenohipófisis. Es por eso que en la mayoría de los casos se ve más afectada nuestra adenohipófisis que la neurohipófisis. ¿Ya? También se ha visto de que en una hemorragia severa va a haber una disminución del ATP. Pero ¿dónde se produce el ATP? En la fosforilación oxidativa que sucede en nuestras mitocondrias. Donde sabemos de que la cadena transportadora de electrones, su último sector es el oxígeno. Pero si es que esto no se da de manera correcta, vamos a formar una especie reactiva de oxígeno, la cual, vamos a tener en nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, vamos a tener a Ross y a las moléculas oxidativas en equilibrio. Este equilibrio va a provocar que la integridad de la célula no se vea afectada. Pero si es que hay un aumento de Ross, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se van a dañar los lípidos, proteínas, hasta incluso el ADN de nuestra célula. ¿Qué célula? Las células de la adenohipófisis. El cual, todo esto va a contribuir a que haya una apoptosis. Apoptosis, más que todo la vía intrínseca, ¿por qué? Porque está mediado por las mitocondrias. Si va a haber un daño al genoma, va a haber una activación del P53. El P53 va a ser nuestro guardián genómico, el cual le va a dar chance para que se pueda arreglar el problema. Pero si es que no hay solución, lo va a inducir a la apoptosis, la cual va a estimular a las proteínas VAN y VAC, las cuales van a activar al citocromo C, que el citocromo C va a ayudar a la activación de la caspasa 9 y la caspasa 9 va a activar la caspasa 3, las cuales son proteínas pro-apoptóticas. Pero como les mencioné en un principio, hay una gran disminución de ATP. Entonces, sabemos que la apoptosis es un proceso muy regulado, programado, y es a través de las vesículas. Pero si no hay ATP para producir esas vesículas al medio extracelular, no habrá una resistencia, y como va a ser muy sensible y se va a liberar al medio extracelular todos los desechos que supuestamente estábamos eliminando, va a suceder una inflamación, en pocas palabras, y esto va a pasar más que todo a una necrosis.
Es por eso que nuestro síndrome se caracteriza por una necrosis isquémica hipoficial. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el hipertiroidismo, pero para ello tenemos que comprender lo que es la fisiología de cómo actúa en este caso el sistema hipotálamo-hipófisis con la glándula tiroides. Bien, recordando, la glándula tiroides tiene una forma de una mariposa, ¿no? Está ubicada entre la laringe y la tráquea de la persona. ¿Cuánto mide aproximadamente esta glándula de tiroides? Según libros como el Boro, indican de 4 a 6 centímetros y por 2 centímetros. Y bueno, acá el volumen depende. El Constanzo te indica que tiene 18 mililitros en mujeres y volumen de 25 mililitros en varones. En esta glándula nosotros vamos a encontrar folículos. Si hacemos un zoom, en este caso aquí, vamos a encontrar a folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos se caracterizan por las siguientes estructuras. En primer lugar, en la luz vamos a encontrar a material coloide, que de acuerdo a la histología lo vamos a visualizar en este caso con una tinción más clara, no rosada. También vamos a observar a células foliculares. Estas células foliculares son las que tapizan al folículo. Y vamos a encontrar dos membranas, que es la membrana basal y la membrana folicular. La membrana folicular es la siguiente y la membrana basal es la que recubre por aquí. Y vamos a encontrar a un vaso sanguíneo, ¿no? Porque por el vaso sanguíneo nosotros vamos a tener una sustancia de vital importancia en la glándula, la cual es el yodo. Pero primero vamos a comprender qué tenemos en el material coloide. En el material coloide nosotros tenemos la tiroglobulina. La tiroglobulina se sintetiza en las células foliculares y posteriormente es secretada, en este caso, al material coloide. Ahora, imaginemos que, o bueno, tal vez en su almuerzo ustedes han consumido pescado, ¿no? Digamos, aquí está, consumieron pescado. El pescado tiene yodo. Ahora, el yodo, la mayor absorción del yodo se da en el intestino delgado, en este caso. Una persona, ¿cuánto de yodo necesita al día? Aproximadamente de 150 microgramos al día o hasta 300 microgramos al día. Este yodo va a ser, en este caso, como mencioné, la mayor reabsorción se va a dar en el intestino delgado y va a llegar, en este caso, por el torrente sanguíneo a nuestros folículos tiroidales. Imaginemos entonces aquí tenemos un vaso sanguíneo. El yodo va a estar en el vaso sanguíneo y acá vamos a tener la célula folicular. Específicamente, bueno, aquí está la membrana basal y las células foliculares. Bien, el yodo viene por el torrente sanguíneo y tiene que pasar a la célula folicular. Para ello hay un tipo de transporte activo. Y vamos a recordar a un elemento clave que nos ha venido acompañando desde las primeras semanas, la cual es el sodio. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a haber un transporte activo, cotransporte, en el que va a ingresar el yodo. Bueno, esto está al nivel de acá de la membrana basal. El yodo y el sodio. Cuando está el yodo y el sodio, en este caso, en la célula folicular, el yodo le dice, ya, gracias, me ayudaste, ahora yo tengo que seguir mi camino, ¿no? Ya te usé, ahora te dejo. En este caso, a la altura de la membrana folicular va a ocurrir una oxidación del yodo. ¿Quién va a participar aquí? Una enzima, la tiroidoperoxidasa. Esta tiroidoperoxidasa va a oxidar a este yodo para que de esta manera recién el yodo oxidado pueda pasar al material coloide. Aquí vamos a tener al yodo oxidado.
En este caso, en el material coloide, nosotros recordemos que teníamos a otra molécula, en este caso la tiroglobulina. La tiroglobulina está unida a residuos de tirosina, o tironina, perdón. Bueno, acá tenemos a la tiroglobulina. Y nuevamente va a participar esta enzima, que es la tiroidoperoxidasa, para unir a mis residuos de tironina con el yodo. Cuando une estos, acá vamos a abreviar DR. Cuando une vamos a tener dos moléculas, la monoyodotironina y la diyodotironina. Monoyodotironina quiere decir que solamente está compuesto por una molécula de yodo, y la diyodotironina. Ya, ahora, nuevamente vamos a tener a esta protagonista que es la enzima tiroidoperoxidasa. La tiroidoperoxidasa también se va a encargar de, en este caso, unir la monoyodotironina con la diyodotironina para formarme el T3, que es la triyodotironina. Pero también puede unir a una diyodotironina con una diyodotironina formando la T4, que es la tiroxina, ¿no? Estas T3 y T4 son las hormonas, en este caso tiroideas, que cuando viene la estimulación, que ahora le voy a explicar a mi compañera de cómo se da la estimulación para que nosotros podamos liberar la T4 y la T3 a la célula diana. Bueno, vamos a tener a la TRH, la cual va a provenir del hipotálamo, pero para eso primero nos vamos a ubicar en lo que es la hipófisis, en donde vamos a encontrar unas células, las cuales vienen a ser las células tirofóbicas. Entonces, aquí este TRH se va a unir a su receptor. Al unirse a su receptor, lo que va a desencadenar es la activación de la proteína G. Esto va a generar que se estimule la PLC, que sería la fosfolipasa C. Esto nos va a dar como productos al IT3, además del DAC. Este DAC va a estar unido a una PKC. Bien. Vamos a tener también el retículo endoplasmático, y este IP3 lo que va a generar es que favorezca que el calcio que tenemos dentro de este retículo salga hacia el citoplasma. Entonces, al liberarse en el citoplasma va a haber un aumento de calcio, y este en conjunto con el DAC van a activar a la PKC, que sería la proteína sinasa C, lo cual va a desencadenar una cadena de eventos que va a ayudar a liberar lo que sería la TSH. Bien, teniendo ahí, recapitulemos, entonces hay una estimulación, ¿no? Hay la hormona liberadora de tirotropina, que va a estimular, o la producción en este caso de la hormona estimuladora de tiroides. Esta hormona estimuladora de tiroides va a llegar aquí, a donde habíamos hablado, perdón, la glándula, en este caso tiroidea, ¿no? Aquí va a tener un receptor de tipo alfa S, esta TSH, su receptor es tipo alfa S. Entonces, cuando llega acá, va a haber una estimulación con todo este proceso ya explicado para la producción de ¿qué? De T4 y T3. Cabe recalcar que si no hay esta estimulación, la T4 y la T3 pueden ser almacenadas, y para ello actúa otra enzima, que es la iodasa, la iodasa en este caso a nivel de la luz en el material coloide. Pero ¿qué pasa? Que la T4 y la T3 ya son fabricadas por la estimulación ocurrida por la hormona, en este caso TSH, y tienen que pasar por una pinocitosis. Esta pinocitosis involucra, en este caso, que las células las lisosomas, en este caso, lo captan, y el fin es de que la T4 y la T3 llegan hacia el vaso sanguíneo. Aquí, por ejemplo. Nuevamente vamos a tener nuestro vaso sanguíneo, en la que tenemos T4 y T3. Datos adicionales que no se había mencionado, que un folículo tiroideo mide entre aproximadamente 100 a 300 nanómetros. Y bueno, recordad acá, T4 y T3. Nuestro cuerpo es bien interesante porque producimos mayor T4 que T3, pero fisiológicamente activo nosotros tenemos a la T3. Esto quiere decir que la T4 tiene que ser transformada a T3. Ahora, también en el torrente sanguíneo, la T4 y la T3 pueden estar solas o unidas a proteínas plasmáticas.
Cuando están solas, estas también son las fisiológicamente activas, pero pueden estar unidas a una albúmina o una globulina captadora de tiroxina. Cuando están unidas a cualquiera de estas proteínas plasmáticas, se considera que no son fisiológicamente activas, es decir, tienen que estar libres. Pero ¿por qué menciono esto? Porque justamente uno de los diagnósticos que nos permiten, en este caso al médico, diagnosticar, la redundancia, al paciente, es gracias a esta globulina captadora de tirosina. Hay un diagnóstico que implica la globulina captadora de tirosina, un método por resina. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el doctor puede en este caso pedir una muestra del paciente, una muestra sanguínea, en el que va a tener a esta globulina captadora de tirosina. Pero a esta muestra nosotros le vamos a añadir resina. La resina tiene afín a la T3. Y la T3 sabemos que está unida con la globulina captadora de tirosina. En pocas palabras, ¿qué te quiere decir esta muestra? Que si tú tienes mayores niveles de resina, vas a tener menores niveles de globulina captadora en este caso de tirosina, abreviadamente. Y si tienes menores globulinas captadoras de tirosina, también tienes menor T3. Y si tú tienes menor resina, tienes mayor globulina captadora de tirosina y por ende tienes mayor T3. Esto es un método que nos permite en este caso identificar o en este caso diagnosticar al paciente, ¿no? Ahora aquí, nuevamente volviendo, habíamos dicho que la T4 es la menos activa, fisiológicamente es la menos activa, pero es la más abundante. Entonces, para ser pasada a T3 tiene que actuar una enzima, que es la 5-iodasa. Esta enzima va a permitir que la T4 sea convertida a T3. La T3 es la que recién, en este caso, se va a dirigir a nuestra célula diana. En la célula diana va a generar que haya una mayor lipólisis, haya mayor, en este caso, metabolismo, entre otros factores que se van a explicar también con la sintomatología del hipertiroidismo. Bien, explicado esto, también podríamos acá abordar lo que es una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva, pero primero vamos a pasar también con el hipotiroidismo para poder al final sintetizar cómo se da la retroalimentación a nivel del eje hipotálamo hipófisis. Pasando a la enfermedad de Graves, esto primero tenemos que ubicar a nuestra célula folicular y al coloide. ¿Qué va a suceder? Que en la célula folicular vamos a tener lo que es un receptor, que sería el receptor de la TSH. ¿Qué va a suceder en esta enfermedad? Pues que nuestro cuerpo, el sistema inmunológico va a empezar a generar anticuerpos, los cuales, en vez de atacar a esos agentes patógenos, lo que van a hacer es unirse a este receptor. Entonces, al unirse, lo que va a generar es que este receptor de TSH esté activado pero de una manera descontrolada, lo que va a generar el aumento de la T3 y de la T4. Y estos se van a poder apreciar en algunos síntomas, como por ejemplo el temblor de las manos. ¿Y cómo se da esto? Pues que al haberse aumentado estas hormonas tiroideas, va a generar un aumento en lo que es en el metabolismo basal del cuerpo, lo que va a generar el aumento de la actividad celular actividad de las células nerviosas como las células musculares. Otra forma es que también al haberse aumentado estas hormonas va a generar una mayor sensibilidad de los receptores adrenérgicos en el sistema nervioso simpático, y esto va a generar pues que los temblores de las manos, ¿no? Y ya, otro de los síntomas que también se puede ver presente es relacionado al ojo, que lo tenemos como oftalmopatía de Graves. ¿Esta en qué consiste? Pues que este anticuerpo que es producido por nuestro sistema
sistema inmunológico, además de unirse a este receptor, también va a poder unirse a los fibroblastos y adipocitos pertenecientes al tejido el tejido unitario que se encuentra alrededor de los ojos. Otro de los síntomas característicos de esta enfermedad sería también la disminución del peso, el cual se da porque al aumentar, lo que va a generar es que haya un mayor consumo de lo que es energía, entonces va a generar también un mayor va a generar una mayor quema de calorías, y si genera mayor quema de calorías, pues esta alergia también va a generar lo que es la disminución del peso corporal. Si hablamos de medicamentos, estos, como ya le había mencionado a mi compañera, para formar las hormonas tiroideas, primero se necesita que el ion yoduro sea transformado en un ion de yodo molecular, para lo cual es necesario una enzima, la cual es la peroxidasa. Entonces, si nosotros queremos que estos niveles de hormonas tiroideas disminuyan, donde tendría que actuar sería en esa enzima. Entonces, va a generar que esto, por ende, disminuya y pues así pueda tratarse esta enfermedad de Graves. Otro de los tratamientos sería una intervención quirúrgica, en la cual consistiría en la extirpación o ya sea total o parcial de la glándula tiroides, lo que también podría generar un hipotiroidismo, pero esto puede ser tratado mediante lo que son algunos medicamentos. Iniciando con el hipotiroidismo, tenemos la enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la producción de inmunoglobulinas en contra de las células tiroideas. Es una enfermedad mucho más común en mujeres y es la principal causa de hipotiroidismo. En la enfermedad de Hashimoto existe una anormalidad o un fallo en la homeostasis de las células del sistema inmune. En la tiroides, las células del CD4 van a reclutar a linfocitos B y a células T CD8. Pero estas dos van a ser autorreactivas. Quiere decir que en vez de atacar a patógenos externos, van a atacar a las mismas células tiroideas. En el caso de las células TC8, se van a convertir en linfocitos T citotóxicos. Eso quiere decir que van a causar la apoptosis de las células tiroideas. Y en el caso de las células B, se van a convertir en células plasmáticas que van a formar inmunoglobulinas en contra de la tiroperoxidasa y en contra de la tiroglobulina, que como vimos por acá, la tiroglobulina y la tiroperoxidasa son dos componentes importantes para la síntesis de hormonas tiroideas. Es por eso que una de las principales características de la enfermedad de Hashimoto es una disminución de la T3 y de la T4, lo que explica el hipotiroidismo. Aquí es donde actúa el eje hipotálamo hipófisis, ya que ante la disminución de las hormonas tiroideas, el hipotálamo va a secretar más de la hormona liberadora de tiroxina, la cual va a estimular a la hipófisis para que segregue mayor hormona estimulante de la tiroides, buscando aumentar la concentración de las hormonas tiroideas. Pero debido a que en el síndrome de Hashimoto esta disminución no se ve gracias a una disminución de la TSH, no va a influenciar en su concentración, es decir, que se va a mantener disminuida. Es por eso que otra característica del síndrome de Hashimoto es un aumento de la TSH en respuesta a la disminución de la T3 y de la T4. Este aumento de TSH va a causar uno de los principales síntomas en la enfermedad de Hashimoto, que es el bocio. Y el bocio va a causar tres cosas más. Primero sería una obstrucción del nervio laríngeo recurrente, es decir, una disfonía, ya que se encuentra más o menos por la glándula tiroides. Y también una disfagia consecuente a la compresión del esófago. Y a su vez disnea por la compresión de la tráquea. Esos son los síntomas producidos por el bocio.
Pero también tenemos síntomas que son producidos por la disminución de las hormonas tiroideas. Entre esas sería, por ejemplo, la bradicardia, sensibilidad al frío, un aumento de peso y letargo. Y para el tratamiento de la enfermedad de Hashimoto estaría la implementación de la levotiroxina, que es la forma sintética de la T4. La levotiroxina, al entrar al cuerpo, se va a convertir en T3 gracias a una enzima que se llama 5-deshiodasa. Y al poder convertirse en la forma activa de la hormona tiroidea, va a poder entrar a los receptores THR, a los receptores nucleares THR y producir más de las hormonas tiroideas. Y por último, vamos a recordar cómo se regula en este caso, o cómo hay la regulación de este eje, ¿no? Vamos a tener retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Cuando hablamos de retroalimentación, tanto positiva o negativa en feedback, vamos a tener, cuatro aspectos importantes. En este caso vamos a tener al hipotálamo, a la hipófisis, a la glándula, a la hormona y a la célula diana, ¿no? Estas retroalimentaciones pueden tener asas largas, asas cortas. En este caso, por ejemplo, para el hipertiroidismo, vamos a tener en el hipotálamo el TRH, la hormona liberadora de tirotropina. En el hipófisis vamos a tener la SRH, la TSH. En la glándula, ¿qué glándula está afectada? En este caso, la tiroides, ¿no? Y la hormona sabemos que es la T3 y la T4. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber una retroalimentación negativa, en este caso que es la más importante, cuando nosotros tenemos una mayor producción de T3 y T4. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes abundante T3 y T4 en tu cuerpo, vas a vas a comunicarle, ¿no?, a tu hipotálamo a tu hipófisis de que baja la concentración, baja la producción de estas hormonas porque vamos a alterar nuestro equilibrio. Y cuando hablamos de una regulación de que implica toda la vía, son asas largas. Pero si es una regulación de hormona a la hipófisis, por ejemplo, es una asa corta. Cuando hablamos de esa retroalimentación negativa, cuando hablamos de retroalimentación positiva, nos vamos a referir cuando hay un decremento, no hay las suficientes T3 y un T4 en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir que haya mayor producción de la TRH, de la TSH, ¿para qué? Para que de esta manera haya mayor producción también de la T3 y la T4. Básicamente, este es el principal funcionamiento de la regulación, aunque también existe otro regulamiento que es por incremento, en este caso de la afinidad. Una hormona se considera, una hormona va a actuar como un receptor, ¿no? Se considera que si esta hormona con un 50% activa el receptor, quiere decir que tiene una afinidad aceptable, ¿no? Pero si esta hormona activa el receptor con más del 50%, la afinidad es poca. Entonces, ¿qué debo hacer? Incrementar. Incremento los receptores. Si la hormona, en este caso, estimula el receptor con muy poco porcentaje, menos del 50%, quiere decir que la afinidad por el receptor es abundante, ¿no? Y al haber mayor abundancia, en este caso, ¿cómo elimino o cómo genero esa homeostasis? Pues, en este caso, degradando los receptores, ¿no? Gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿No quedó claro? 20 en el pasito, dice. Pregunten. No sé, algo que no quedó claro. Exacto. ¿Cuál es el mecanismo de la enfermedad de tiroides? Bueno, el anticuerpo lo que va a suceder es que se va a unir a este receptor de TSH. Entonces, al unirse, en todo el proceso que ya había mencionado mi compañera, desde que va a estar en la célula folicular hasta pasar al coloide, donde para eso es necesario que el yoduro sea transformado en un ion de yodo molecular. Entonces, como se va a unir, va a generar que esto sea como que muy prolongado, muy descontrolado, o sea, no va a estar regulado. Por eso es que van a empezar a incrementar tanto la T3 como la T4. Añadiendo ello, es como decir, tú tienes a una TSH, ¿no? A una hormona estimulante de tiroides. La hormona estimulante de tiroides llega al receptor de quién?
a otro receptor tipo alfa S que está ubicado en la glándula. Pero ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Es autoinmune también, una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que vas a generar anticuerpos, específicamente inmunoglobulinas G, si no me equivoco. Entonces, estas, ¿a dónde se va a unir? A este receptor. Al unirse a este receptor, como dijo mi compañera, va a incrementar la T3 y la T4. No, se unen para No, iniciar. los estimulan. Los estimulan. Es decir, ya no es necesario la TSH. Son anticuerpos estimulantes. Y por eso justamente nuestro sistema empieza a experimentar todo otro cambio. Porque tu hipotálamo dice, tú tienes abundante T3 y T4, pero esa no es por la TSH. Entonces tu hipotálamo te dice, para de producir. Es por eso que empieza, porque el T3 y T4 es por el anticuerpo, en este caso. Es por positivo. Lo que sí pues son medicamentos que te ayudan, por ejemplo, las características en este caso de hipertiroidismo son, por ejemplo, las templaderas, aumento del metabolismo por la glucólisis, etc. Pero sí puedes tener diferentes fármacos, ¿no? Por ejemplo, unos fármacos que inhiben a nivel de la tiroidoperoxidasa, que tienen en este caso la propil tiroidouracilo. Son medicamentos que inhiben a esta, son sustancias que inhiben a esta enzima, que te ayudan. Incluso había una pregunta muy interesante en lo que es la guía, que te decía cómo relacionas, por ejemplo, el medicamento de la toxina botulínica en todo este sistema. Y ahí lo podías relacionar en el hecho de que vas a tener mayor metabolismo, vas a generar sudor, en este caso el medicamento para la toxina botulínica, la toxina botulínica que hacía no liberaba la aceticolina, ¿no? Entonces el medicamento generalmente es como una relajación, y acá también puede ocurrir eso, porque hay una sobreestimulación, entonces tienes que relajarlo. Ese feedback es muy importante, ¿ok? Los feedback positivos literalmente estimulan hacia abajo, los feedbacks negativos es como, por ejemplo, yo tengo una fábrica de celulares, ¿ok? La fábrica empieza a mandar señales a los obreros, oigan, chamen, entonces empiezo a producir más celulares. Llega un punto, exacto, hasta ahí es un feedback positivo. Llega un punto en el cual hay demasiados celulares y el gerente de la fábrica dice, jefe, ya tenemos muchos celulares, ¿qué hacemos ahora? Deja de producirlo, o sea, en ese momento se inhibe la TSH y la TRH. Ese es el feedback negativo, es lo que normalmente ocurre. Las hormonas así se regulan y eso le sirve para todo, para la ACTH, para la FSH y para la LH, en general todas las hormonas. ¿Otra pregunta? Exacto. ¿Esto va a ser de por vida o de por vida hasta cierto punto? Lo que pasa es que, mira, realmente el problema del Sheehan es una hipótesis que se infartó, ¿ok? Pero ahora, el detalle está que la pituitaria normalmente crece en el embarazo. ¿Por qué? Porque no solamente va a producir hormonas para la madre, sino también para el fetito. Entonces, empieza a haber una hiperplasia de ciertas células, no de todas. Principalmente pueden ser las lactotropas, porque justamente el niño necesita leche. Entonces empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a aumentar de número. Llega un punto en el cual empieza a crecer un poquito y eso aumenta la perfusión. Ustedes recuerden por las clases anteriores que la perfusión es la cantidad de sangre que está llegando a un tejido. Recuerden que por eso acá, por así decirlo, las demandas metabólicas de la hipófisis aumentaron un poco. ¿Qué pasa en el síndrome de Sheehan? Ellos hablaron de 1000 mililitros. Eso es en el contexto de una cesárea, porque en el contexto de un parto vaginal son más de 500 aproximadamente. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Cuánto de gasto cardíaco le llega a la hipófisis? Aproximadamente 0.5 a 1. ¿Ok? Ahora, ojo, esto en el embarazo no cambia mucho. O sea, la literatura le va a decir que permanece igual. Lo que aumentó fue el flujo, pero el porcentaje de distribución permanece como
constante. ¿Qué pasa en una hemorragia? Y eso es algo que les expliqué en el shock hipovolémico, porque es un tipo de shock hipodérmico, es un tipo de shock. ¿Qué pasa? Hay disminución del volumen, por lo tanto se empieza la distribución, hay redistribución del flujo. ¿Qué es lo que le importa saber al cuerpo? Cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. ¿Qué le pasa al resto? Sálvese quien pueda. Entonces, literalmente, ahora, la distribución queda exactamente igual en la hipófisis. Realmente sí, lo que cambia es el flujo. Es un estado de hipoperfusión. Literalmente por eso se infarta, no solamente me puede infartar el corazón o el miocardio, también me puede infartar la hipófisis. Entonces, ¿qué células hay en la hipófisis? Ustedes recuerdan que tienen una pars distalis, una pars intermedia y una pars nervosa. La pars distalis tienen células que se tiñen de color y otras que no, cromófilas y cromófilas. Ahora, con las cromófilas tengo dos divisiones. Las acidófilas son las somatotropas que sintetizan pH y ¿qué más? Las lactotropas o mamotropas que sintetizan prolactina. Por el otro lado, en las basófilas tenemos las iotirotropas, ¿qué más? Las gonadotropas que son FSH y LH, folículo estimulante y luteinizante. Estas hormonas explican los ciclos ováricos normales en la mujer y por qué una mujer se puede embarazar, por qué menstrua y por qué en ciertas enfermedades, por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, se requieren anticonceptivos orales, porque son mujeres que no pueden completar el ciclo por escasez, usualmente más de LH. ¿Ok? Ahora, y la última que me estoy olvidando es la corticotropa, ¿ok? La adrenocorticotropa que tiene una vía común en la cual puede sintetizar melanina y otra que se va a la glándula suprarrenal a estimular la síntesis de catecolaminas y toda la vía del colesterol. Ok, no me acuerdo que les iba a explicar, me fui por las ramas. Ya. Entonces, ¿qué pasa en el Shihan? Su compañera preguntó. Es un estado en el cual hay un shock hipovolémico, ¿vale? Presión del volumen, por lo tanto, el flujo se vuelve menor en esa hipófisis, se infarta. Todas las células de las que acabamos de hablar mueren, pero lo bueno es que tenemos análogos exógenos que literalmente hacen lo mismo. ¿Ok? Puedo utilizar, por ejemplo, puedo utilizar la levotiroxina, que es la forma levógira de la T4. ¿Ok? Entonces, cubro esa parte. Por ejemplo, le puedo dar corticoides y no necesariamente, ya no voy a depender exclusivamente de la glándula suprarrenal, es exclusivamente. Entonces, básicamente, tengo que suministrarle lo que perdió. Básicamente es eso. ¿Ok? Ahora, ¿a qué hora del día se sintetizan las hormonas tiroideas? Porque el endocrinólogo le va a decir a la señorita que tiene hipotiroidismo, señorita, se toma esta pastilla a esta hora, pero solamente a esta hora. Tiene que ver con su ciclo circadiano. Más que la melatonina, para empezar, partamos del concepto básico que las hormonas tiroideas se sintetizan continuamente, pero un pequeño pico. ¿En qué momento? Más son diurnos, ¿ok? Por eso que usualmente las hormonas tiroideas de manera exógena se consumen en la mañana. ¿Okay? Entonces, usualmente el horario es continuo, o sea, nosotros empezamos a producir hormonas tiroideas todo el tiempo, pero hay un pequeño pico en la mañana. ¿Okay? La TSH se empieza a producir desde los 3 meses de gestación, ¿cierto? Aproximadamente. ¿Otras preguntas? La progesterona se produce en la hipófisis, No, en la hipófisis, definitivamente en la hipófisis.
tiene que ver con la vía de la dopamina. Lo que pasa es que la dopamina inhibe la producción de prolactina. Entonces, si tú le das antidopaminérgicos, por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia, empieza a tener alucinaciones, tú le tienes que dar antidopaminérgicos. Entonces, si aumentas, y el problema está que si aumenta la dopamina, a veces, bueno, si yo inhibo la secreción de dopamina, puede haber galactorrea en ese tipo de pacientes. Búscalo como esa vía común que está entre la dopamina y la prolactina. ¿La inhibición de dopamina solamente por medicamentos o también por Puede ser también de forma natural. Por ejemplo, ideas. Hay una manera, antes de inhibirlo hay una manera de estimularlo. Hay tumores, ¿ok? ¿Cuál es, por ejemplo, de las hipófisis, cuál es la hormona que se sintetiza con más frecuencia? La GH. Y la segunda, la prolactina. Usualmente hay unos ciertos tipos de tumores que no aumentan la producción de GH. No es importante que lo sepan ahora, pero hay otro tipo de tumores que no aumentan la producción de prolactina. Y por ejemplo, la variación de la secreción, por ejemplo, del GH puede cambiar a cuando uno crece, pero creo que cuando ya es adulto se producirá menos GH o sigue siendo igual. Efectivamente, lo que pasa es que hay un sinergismo. La T4, la T3, la GH y el factor de crecimiento de fibroblastos, el IGF-1. Literalmente, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron histología de los huesos? Yo me acuerdo porque yo lo vi abajo cuando estaban estudiando cuestiones. ¿Se acuerdan la metáfisis? La zona de reposo, la desesperación, la atrofia. Esa metáfisis, literalmente, hay este sinergismo de estas cuatro hormonas actúa a ese nivel. O sea, ¿por qué crecemos? Porque hay un sinergismo de la T3, de la T4, de la GH y la IGF-1. Por eso que los huesos se alargan, pero se cierran los cartílagos de crecimiento en hombres aproximadamente de 20 a 22 años, en mujeres 2 años antes. ¿Ok? Entonces vinculamos histo con fisio. ¿Ok? A ver, ¿cómo ingresa el yodo al folículo? Por hipotransporte. Gracias. ¿De qué punto? Ah, tóniros. Ah, ya. Eso que estaba acá. ¿Tú dijiste que decía qué? ¿Muy bien? ¿Seguro? Ya, entonces, ¿cómo ingresa el yodo? Por y eso me llega por Ya. o transporte ¿De qué tipo? o transporte activo primario. Secundario. ¿Cómo así? ¿Puede graficarlo? O sea, ¿qué le falta a esa? Porque hay tanto que se O sea, es un contratransporte cierto. Necesito, o sea, utilizo la gradiente generada por el sodio para ingresar una molécula de yodo y 2 de sodio. Pero ese gradiente se creó con una bomba. Entonces, ahí está, excelente, pero falta una bombita al costado, que hace todo lo contrario. Por eso creo un gradiente. Ya, entonces, claro, entonces eso es un transporte activo, o sea, es otro ejemplo para vincularlo a la semana 1 y la semana 2. Es otro tipo, entonces es un simporte, otro transporte, el transporte se llama NIS, ¿ok? Y nada, es un transporte activo secundario. Ya, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Incrementar el metabolismo. ¿Cómo lo hacen? Ya, el T3 y el T4 van a llegar a la célula diana, ¿no? En este caso, la célula diana va a actuar a nivel del ADN, generando, por ejemplo, incremento de la bomba
sodio-potasio también. Excelente. ¿Qué más? Bomba sodio-potasio e incrementa la glucólisis, la Ya, o sea, lipólisis. antes de pasar a esa etapa, cuando aumentas la bomba de sodio por potasio de grasa, ¿qué sucede? O sea, aumentas la... O sea, puedes aumentar el rate, claro, definitivamente. La bomba de potasio, el sodio de potasio te pasa en todas partes. En el corazón, en el riñón, en todas partes. Está en todas partes. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, realmente esas bombas necesitan energía, ¿no? Necesito glucosa, necesito oxígeno. Por lo tanto, necesito, ¿qué cosa? Más oxígeno. Por lo tanto, aumenta el consumo de oxígeno. Y si aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la temperatura corporal. Por eso que el paciente... Exacto, entonces la persona que tiene hipertiroidismo para sudando. Mientras que la persona que tiene hipo Tiene frío. Exacto, y eso se explica desde ese punto molecular. ¿Qué más? Y eso por eso que a veces te inspira, porque obviamente estoy aumentando el consumo de oxígeno, obviamente voy a eliminar, pues voy a producir más CO2 y voy a exhalar más CO2. Háblame un poco de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. Pero todo consta en la parte de la glucosa, ¿no? La glucosa... Ya, prosigue, pensé que ya terminé. Ya, glucogenólisis y gluconeogénesis. La glucogenólisis es, en este caso, la conversión de glucosa. Primero vas a tener la conversión de glucosa a lo que son piruvatos, ¿no? Piruvatos es la mitad, es como si yo desgloso la glucosa, y de los piruvatos yo voy a encontrar a las moléculas que necesito para la energía, que son los ATPs. Exacto, es un círculo vicioso. Ajá, y bueno, lo que va a hacer es a la reversa, si no me equivoco. Es como volver de piruvato, no, pero es a la reversa. Es que no son solamente glucogenólisis ni glucólisis, también hay Glucólisis. Sí. Ya, Pero básicamente es como la glucosa, nuestro centro de, nuestro punto de atención de la glucosa, de los que va a tener ATP, para eso no hay un proceso en la producción de glucosa, piruvatos, y esos son causados por la glucólisis y por la gluconeogénesis, es la reversa en este caso. Piruvatos al excelente Está excelente. ¿Qué otra cosa más pueden hacer las hormonas tiroideas? Por ejemplo, pero eso sí me... por ejemplo, algo que mencionó su compañero Soka es que aumenta la transcripción de algunas proteínas. ¿Okay? Es cierto, pero por ejemplo, está relacionado por qué los pacientes con hipertiroidismo tienen taquicardia. ¿Por qué creen que tengan taquicardia? Puede ser uno, porque aumenta la temperatura corporal. Puede ser también porque aumenta su índice metabólico basal. Pero también puede ser porque aumenta la expresión de ciertos receptores, como los beta 1. Ahí sí que se lo que mencionabas que son los beta-adrenérgicos, los adrenérgicos, y en el caso del hipotiroidismo son los alfa 2. Es más, y hay menos incluso en beta 1 en el hipotiroidismo, por eso están con bradicardia todo el tiempo. Por eso, una pregunta vinculándolo con las palabras anteriores: ¿cómo estará el gasto cardíaco de una persona que tiene hipotiroidismo? Bajo, porque está con bradicardia. ¿Cómo estará el gasto cardíaco de una persona que tiene hipertiroidismo? Aumentado. A cierto punto, ustedes saben que el que tiene un techo es esa frecuencia cardíaca, que es la frecuencia cardíaca más máxima. ¿Qué más? ¿De qué otra cosa se encarga? Aparte se encarga de la maduración cerebral. Hay una enfermedad que se llama el hipotiroidismo congénito, la cual es un niño que crece, que no crece, ojo, porque estamos hablando que hablamos de un sinergismo que ocurre con otras hormonas que mantienen al niño, o sea, para que crezca. El hipotiroidismo congénito es un niño que crece con retardo mental, y la otra es un niño que no crece chiquitito. Entonces sus huesos nunca se llegaron a alargar. ¿Qué otra cosa más puede hacer? Aumenta la lipogénesis. ¿Qué otra cosa más puede hacer? Aumenta la síntesis de surfactante pulmonar. Por lo tanto, los niños que tienen hipotiroidismo congénito tienden a sufrir de enfermedades de manera general. O sea, sus alveolos empiezan a colapsar. Las ronqueras se podrían explicar.
Exacto, por eso tiene un niño así con una fase, tiene un nombre. Hacía de árbol, de arbolismo, no lo acuerdo, ahorita me voy a acordar, pero en conclusión, es un niño que no crece, que se queda chiquito y que tiene retraso mental. ¿Ok? Por eso que ustedes tienen que hacer tamizaje o screening de hipotiroidismo congénito y siempre lo van a ver en pediatría. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Ah, ya. Ya, ¿qué pasa en el hipotiroidismo de Hashimoto? ¿Siempre es un hipotiroidismo o no siempre? ¿Cómo así? Que no sea acá lo que hable. ¿O quieren participar ustedes? ¿Qué es la tiroides de Hashimoto? Muy bien, entonces, si no hay peroxidasa tiroidea y no hay tiroglobulina, ¿qué pasaría? Hay una evolución de las hormonas tiroideas. ¿Qué cosas pueden aumentar la tiroglobulina? La expresión de tiroglobulina. La tiroglobulina es una hormona de naturaleza. Ustedes lo dijeron. Solamente veanlo. Lo he hecho bien, pero necesito que integren información. Ya, igual, sigue siendo una proteína, sea esteroidea o no. El punto es, ¿cuál es el principal órgano que se encarga de producir proteínas en el cuerpo? El hígado, muy bien, el hígado. Es literalmente la farmacia. ¿Qué pasará en un paciente que tiene cirrosis hepática? ¿Cómo creen que esté la tiroglobulina? ¿Aumentada, disminuida o igual? Exacto, va a estar disminuida. ¿Y qué cosas podrían aumentar la expresión de tiroglobulina? Ya, pero por ejemplo, ¿qué estados? El embarazo, por ejemplo. El embarazo, ¿por qué? Porque no solamente necesito para mí mismo, o bueno, para el caso a la paciente, necesito también para el fequito. Entonces, cosas que aumentan la expresión de tiroglobulina son el embarazo. Agregamiento del hígado. Que la fotografía es una que no necesariamente porque el hígado esté agrandado quiere decir que el hígado funcione. O sea, solamente es un hallazgo nada más. Ojo chicos, la hepatomegalia solamente es un hallazgo. O sea, me parece una excelente intervención. No necesariamente porque algo es más grande quiere decir que sintetiza más. Puede ser, como no, una hepatomegalia podría ser por 1000 causas, pero no necesariamente podría ser que la tiroglobulina aumente. Pero en general, el comentario y el objetivo de esa pregunta es saber que el hígado se encarga de la síntesis de proteínas, ¿okay? Que también está relacionada con la presión por el osmótico. ¿Okay? No necesariamente, o sea, puede ser que sí o no, dependiendo del contexto. Hasta cierto punto, realmente el hígado cuando dejas más del 45% aproximadamente, es variable, unos te dicen 45, otros te dicen 55, 60, o sea, el hígado tiende a regenerarse, ¿ok? Entonces, no necesariamente, usualmente, obviamente, yo esperaría encontrar que sea normal. ¿Por qué? Porque si obviamente me vuelo gran parte del hígado, lo más probable es que bajen esos niveles de ciertas proteínas. Obviamente, como médicos, nosotros no vamos a hacer que se perjudique a un paciente para que el otro se salve. Entonces, la mayoría de veces respetamos esa cuestión y evitamos que los niveles de proteínas en general bajen.
Otra proteína importante que ellos mencionaron fue la albúmina, ¿okay? Que se encarga de mantener la presión controlótica. Otra pregunta que se les ocurre: ¿qué hace el metimazol? A nivel de la enzima, que sería a nivel de la enzima de la tirosina, entonces al inhibir, pues no va a poder formarse el ion de yodo molecular, y si no se forma, no van a poder unirse a la oxidación, organificación, acoplamiento son las fases. Eso es importante, chicos. Investíguenlo, investiguen. Y bueno, ustedes ya lo pondrán en su resumen: la síntesis de hormonas tiroideas, desde que ingresa el yodo hasta que sale y llega a un tejido periférico. Con eso ustedes van a poder entender, uno, noten ahí cómo se comportarán las hormonas y la vía y el target de uno, el bocio endémico. 2, del síndrome de Pendle. Hablaron de un transportador, una proteína que es la pendrina. Ustedes, ojo, quiero que investiguen cuál es el target del síndrome de Pendle, cuál es de la enfermedad de Graves, luego la de Hashimoto. ¿Qué más? Les doy. Lo que pasa es que la tiroides de Hashimoto se comporta de tres maneras. Es cierto, todo parte de una destrucción. ¿Ok? ¿De qué cosas? De la tiroides en general, ¿ok? Pero ¿de qué targets en sí? De la tiroglobulina y ¿qué más? De la peroxidasa tiroidea. Se destruye. Pero hasta que llegue el punto en el cual ya no se produce el hipotiroidismo, al principio el cuerpo va a intentar adaptarse. Por lo tanto, exacto, por eso crece un poco y te da un estado de hipertiroidismo. Y luego empieza a destruir más y más y más y se vuelve eutiroideo. Luego empieza a destruir más y más hasta que ya no le queda nada, se vuelve hipotiroideo. Ya. ¿Qué más? Síndrome de Pendle, bocio endémico, Hashimoto, Graves. Investiguen el efecto Joe Bassendahl y el efecto Wolf. Okay. Exacto, Wolff-Chaikoff. ¿Cómo se escribe? O sea, W-O-L-F-C-H-A-I. Creo que si no me equivoco, búsquenlo, C-O-F. Si no me equivoco. Pero bueno, muy bien, chicos, lo han hecho muy bien, ¿ok? Se ganaron su nombre. Saquen una hoja y sus hijas me la guardan. Pero con pizarra. Cierto, chicos, por favor, bórrenme la pizarra. ¿Para qué? Acá está.